¿Tú quieres? Ok. Más mándamelo. Busca el Facebook de Yamil, por favor. Yamil Cedillo. ¿De qué? Yamil Cedillo. ¿Pero en qué? En YouTube. No tengo YouTube. ¿No? No tuve que orar para que me dejara. Perdón. ¿Por qué no puedes? Es que tengo que buscar el YouTube. Pero a ver, creo que me puedo meter aquí. A ver, voy a hacer el link, sí, güey. A ver. Pues no sé. No, pero no sé. Así como ya no tengo. A ver, déjalo pongo en YouTube aquí. Creo que no sé. No. ¿Qué onda? Busca ahí por YouTube. Pues estoy poniendo. En YouTube. No, A ver, ponle. no me deja. Me dice que la edición es válida. Pues ponle YouTube. A ver. Capturita. Y ya A ver. busca el canal. Ese no es. Se llama Yamil Cedillo Balcazar. Jamil Cedillo. Ahí está. Métete ahí. Ajá. Pon abajo en compartir. El link. Y ese es el link. No, no. A ver, diré que ya vas a empezar. Que en un minuto. Bueno, no le digo nada, espérate. Espérame. De que nomás le dé chance que terminen de conectar los chavos. Listo, sí es. Ah, pero le pusiste doctora Luisiana Brito Tarado. ¿Cómo le puse? Pues así, doctora Luisiana Brito, al video. ¿No puedes cambiar el nombre del video? Sí puede, pero ¿cómo se lo pongo? Ah, pues ponle plática o algo así. Me lo voy a enviar ya, ¿eh? Ya lo envío a un grupo. Ya lo envío a otro grupo. Ya lo envío a otro grupo. Lo voy a hablar. Muy bien, doctora. Ya está todo configurado. Ya pues empezamos a transmitir. Nada más pues 1 minuto o 2 en lo que se empiezan a conectar las personas. Y ya iniciamos. Perfecto, muy bien. ¿Ya se lo mandaste? Ya lo mandé. Nada más como le pusiste pues siempre de título. Plática doctora Luciana Brito. Puedes ponerle tu título. ¿Cómo? Desde su plática. Ay, qué tucha. Bueno, cuando quieras empezar, amor. Pero es que no se conecta nadie. Bueno, vamos a salir un poquito de aquí, ¿eh? A ver, con este quito te ves la mano, a ver, espérame. ¿Cómo ya ese filtro? ¿Te gusta? Me parezco a Yamil. ¿Cuál te gusta? ¿A quién? A Yamil. Simón, con ese cabello. ¿Pero cuál te gusta? ¿Te gusta ese? Sí. ¿O te gustaba ese? ¿Mm? ¿Cuál? Ese. Ok, dale. Ahí está, ¿cómo se ve? No, sí me gusta más ese, ok. Nada más hay una persona. Date pues. Pues ya, cosa, empiézala. Ya empiézala. Espera. Dile que vas a empezar. No, pues yo siempre presento. Ok. Ok. Bueno, espérame. 3, 2, 1, ya. Hola, buenas tardes. Hola. Por parte de White Coat Journey, Salud Basada en Evidencias, Asociación Cuenca y Asociación UTM, les damos las gracias por asistir a este primer Congreso Internacional de Fisiopatología y Patología Estructural y Clínica. El día de hoy tenemos el honor de estar junto con la doctora Luisiana Maribel Brito Mendoza. Ella es médico odontóloga por la Universidad Central de Venezuela. Tiene una especialización y maestría en patología y medicina vocal por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Xochimilco y actualmente es alumna del doctorado en salud pública en la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Entonces, doctora, pues esperamos aprender de su mano y le cedo la palabra. Muchas gracias. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Así es, doctora. Te escuchamos bien. Perfecto. Bueno, agradecidos a todos por la invitación.
Pensando un poco de lo que pudiéramos hablar quizás en esta conferencia, pues pensé quizás hablar un poquito acerca de la histología, mezclando un poco, ya que soy profesora de histología aquí en Venezuela y también pues me dedico a la parte, digamos, histopatológica en cavidad bucal. Pensando un poco entonces en eso, decidí quizás hablar un poco acerca de la histología del epitelio de revestimiento que recubre la cavidad bucal y mencionar un poco esas lesiones epiteliales que pueden presentarse en mucosa bucal. Es importante recordar que el tejido epitelial es un tejido compuesto por células adyacentes que no presentan sustancias intercelulares que puedan separarlas y además que estas incluyen a todas las membranas compuestas por células que recubren lo que sería el exterior del organismo y las superficies externas. El epitelio, ya sabemos, se puede clasificar, por ejemplo, de acuerdo al número de capas de células y la morfología de las células epiteliales. El número de capas de células pues sería un epitelio simple, un epitelio estratificado, epitelio pseudoestratificado, epitelio de transición, y de acuerdo a la morfología de las células podrían ser entonces planas, cuboidales o células de apariencia cilíndrica. En ese caso, importante recordar entonces que las células del estrato superficial pueden ser en este caso cilíndricas, planas o cuboidales, pero fíjense, este es un corte, por ejemplo, de mucosa bucal, donde tenemos entonces que las células del estrato superficial son aplanadas y como hay más de un grupo de células, es decir, más de 2 capas, hablamos de un epitelio estratificado. Es plano, estratificado, porque ya lo sabemos, tenemos las células superficiales que son completamente aplanadas y hay más de 2 capas celulares. Es por esto que el epitelio de la cavidad bucal se clasifica como un epitelio plano estratificado, no queratinizado en su mayoría, y hay zonas de queratinización como encía u otras características. Hay algunos cambios que pueden presentar el epitelio. El epitelio puede presentar cambios hiperplásicos, puede presentar cambios acantóticos, puede haber presencia de hiperqueratinización o puede haber presencia de mitosis y pleomorfismo. La hiperplasia no es más que el aumento del número de células. La acantosis no es más que el aumento de ese fragmento epitelial a expensas del estrato espinoso. Por otra parte, puede haber, por ejemplo, hiperqueratinización porque puede haber presencia de una gruesa capa de queratina a nivel del estrato superficial y puede haber presencia de pleomorfismo y de mitosis que tienen características importantes en, digamos, en algunas lesiones patológicas que vamos a mencionar. Por otra parte, algo también importante a recordar es la polaridad celular y las especializaciones que puedan presentarse en la superficie de la célula. La célula tiene regiones laterales, una región apical y una región basal. Tenemos entonces una célula epitelial que se encuentra adherida a una membrana basal con estas regiones que lógicamente se encargan de unir a los grupos celulares si son complejos de unión. Esos complejos de unión se encuentran normalmente en los espacios intercelulares, que es un espacio reducido, y además también hay complejos de unión porque las células están justamente unidas a una membrana basal, dividiendo a la célula epitelial del tejido conectivo. Y eso es importante recordarlo porque, como dije, hay distintas patologías que pueden llegar a afectar cada una de estas estructuras. Pero entonces, haciendo esta revisión rápida que les comenté ahorita del tejido epitelial, tenemos entonces que recordar cuáles son esas patologías que se originan a través del epitelio de la cavidad bucal y que pueden llegar a ser de las principales causas de consulta, digamos, en el área de patología y medicina bucal. Bueno, hay distintos tipos de patologías epiteliales. Hay patologías benignas y hay malignas. Las benignas son todas aquellas que tienen un origen y un comportamiento benigno y ya sabemos que tienen un sufijo que se denominaría OMA. En el caso, por ejemplo, de papiloma, es un tumor benigno de origen epitelial. Y las malignas son patologías de origen epitelial, de un comportamiento maligno, que se le va a denominar a toda la neoplasia maligna que se origina a través del epitelio, carcinoma. Entonces, ya tenemos que recordar esto para poder comprender algunas de las lesiones que vamos a identificar en esta charla o en esta conferencia. Por ejemplo, esas patologías epiteliales de carácter benigno pueden ser un papiloma escamocelular, de las cuales vamos a hablar entonces en esta presentación, hiperkeratosis friccional y keratosis por tabaco, y algunos desórdenes con potencial de malignización como la leucoplasia. Y existen algunas otras patologías epiteliales de carácter maligno que son, por ejemplo, el carcinoma de células escamosas, que puede tener 2 patrones, bueno, más de un patrón.
puede ser convencional, verrucoso, y hay otros patrones histopatológicos que no vamos a mencionar en la clase, bueno, en esta conferencia, perdón, es la costumbre, pero que bueno, que simplemente es importante que ustedes conozcan. En el caso, por ejemplo, del papiloma, el papiloma es un tumor epitelial benigno cuya patogénesis está asociada principalmente a la infección por el virus del papiloma humano. En ese caso, recordemos que esta condición puede afectar a cualquier zona de la cavidad bucal y que su transmisión puede ser por contacto directo, sexual o canal del parto. El tratamiento de estas lesiones es la eliminación quirúrgica de la lesión y el diagnóstico tiene que hacerse, ya sabemos, que a través de un estudio histopatológico, recordando siempre que la biopsia es el gol estándar del diagnóstico de lesiones en cavidad bucal. El virus del papiloma humano, o VPH, ya sabemos que son grupos de virus de tipo ADN que tienen un carácter epiteliotrópico. Es un virus que le gusta mucho el epitelio y además que importantísimo. Existen más de 120 subtipos de virus de VPH. Actualmente muchos de estos virus están codificados y recordemos que estos virus están relacionados con lesiones epiteliales en cavidad bucal de apariencias papilomatosas, que lógicamente esto conlleva a un tejido hiperplásico. Lo interesante de estos virus es que ya sabemos que están muchos relacionados, por ejemplo, con el cáncer cervicuterino, y actualmente hay estudios que indican que 80% de los carcinomas orofaringios pueden estar relacionados al VPH. Con respecto a la posibilidad de malignización de lesiones en cavidad bucal, hay teorías y hay personas expertas en el área que consideran que existe un porcentaje, quizás no tan alto como el orofaringio, que pueden haber lesiones que pueden malignizar en cavidad bucal. Como lo dije entonces, hay asociación directa completamente entre esta infección viral y la posibilidad de un cáncer cervicuterino y también a nivel de orofaringio. Sin embargo, no está muy claro realmente todavía la posibilidad y la asociación entre la infección viral y la presencia de lesiones en cavidad bucal y la posibilidad de malignizarse. Clínicamente, lo que vemos en estos pacientes son lesiones exofíticas de apariencia tipo coliflor que pueden ser de un color similar al de la mucosa circundante o pueden llegar a presentar características clínicas un poco más blanquecinas. ¿Qué es lo que nosotros identificamos entonces en estas lesiones? Fíjense, es un epitelio que se encuentra completamente hiperplásico porque es un epitelio que simplemente está reproduciéndose y está dispuesto en un patrón de apariencia papilomatosa. Fíjense lo interesante de la apariencia que puede presentar justamente este epitelio. Tiene además una capa importante de queratina que da la apariencia en algunos casos de una mucosa un poco más blanquecina o una mucosa un poco más rosa claro, ¿no? Pero ¿cuál es la etiopatogenia o cómo actúa ese epitelio? ¿Cómo producen estas lesiones hiperplásicas o papilomatosas? Este es un epitelio plano estratificado de la mucosa bucal que tiene distintos estratos como basal, espinoso, granuloso y córneo. El virus del papiloma humano tiene que ingresar al epitelio a través de una pequeña apertura, de una úlcera, tiene que haber presencia de alguna, digamos, solución de continuidad, y cuando existe esa solución de continuidad, ingresa la partícula viral, se adosa, digamos, a la célula basal, que es la célula germinal, y simplemente entonces ella lo que produce es que induce a esta célula germinal a que o la célula basal a que prolifere de forma desorganizada, produciendo lógicamente estas lesiones papilares que ya todos conocemos como papilomas escamocelulares. Esto lo que ocurre entonces es que VPH infecta a esos queratinocitos basales para luego entonces utilizar a las células a las células huésped para replicar ese ADN viral y expresar ciertas proteínas codificadas, y esas partículas virales luego son liberadas en la saliva porque se ensamblan justamente a través de este tipo de células que son las del estrato córneo. Esa es más o menos un poco la etiopatogenia de cómo se producen esas lesiones papilomatosas. Clínicamente lo que identificamos justamente son esas células, esas lesiones de apariencia papilares, de apariencia como de coliflor, localizadas en mucosa bucal, que son típicas de lesiones papilomatosas o asociadas a VPH. Hay más de un tipo de lesiones por VPH y lo vamos a ver también en esta conferencia. Entonces, fíjense, es lo que vemos, ese tejido hiperplásico que está dispuesto en un patrón papilomatoso y que corresponde un poco con la clínica que ya identificamos acá, ¿no? Que básicamente.
Algo típico que podemos identificar en estas lesiones son los coilocitos. Los coilocitos son las células o los queratinocitos infectados por el virus del papiloma humano que presentan daño citopático. Es decir, el virus produce un daño viral. Entonces, ese daño es típico justamente en estas lesiones asociadas a papiloma o al virus del papiloma humano. Muy bien. Otra de las lesiones que podemos identificar en la consulta normalmente en los pacientes son las queratosis friccional, que tienen un origen reactivo. Hace poco, hace no menos de 4 o 3 años, hicieron una reclasificación de estas lesiones y ahora tienen una característica distinta, lo vamos a mencionar en esta conferencia. Las lesiones reactivas se pueden entonces dividir como queratosis, por ejemplo, retentivas, o pueden ser también queratosis traumáticas, lesiones traumáticas. Esas queratosis traumáticas o de fricción y también reactivas toman 2 formas generalmente, pero ambas normalmente se pueden identificar como lesiones queratósicas blancas que pueden estar mal delimitadas o en algunos casos pueden presentar aspectos regulares y placas. Y en estos casos lo importante es que estas lesiones pueden llegar a ser diagnosticadas como leucoplasias. Estas lesiones son más frecuentes que las leucoplasias y normalmente uno lo que hace es diagnosticarlas quizás como posibles leucoplasias, pero importante es que se identifican con mayor frecuencia en mucosas no queratinizadas y en rebordes alveolares edéntulos de pacientes, por ejemplo, que no porten prótesis, por decirlo de alguna manera. Entonces, estas lesiones, además, las que son friccionales, las que son reactivas, son las que se producen principalmente por queratosis por mordeduras, como por ejemplo mucosa mordisqueada. Hay una diferencia entre uno y otro, es decir, las que son, por ejemplo, de fricción, las que se presentan por una reacción, por ejemplo, de un paciente que no tenga ningún tipo, por ejemplo, de prótesis, o por ejemplo, aquellas que pueden llegar a producirse porque el paciente se produce un trauma en la zona. En este caso, las lesiones pueden corresponder principalmente con una condición que se denomina morsicato mucosa oris o mucosa bucal mordisqueada. Aquí lo que se identifica es que hay una presencia de una paraqueratina, hay acantosis y hay queratinocitos edematizados. También puede haber presencia de infiltrado inflamatorio o fibrosis de la lámina propia. En las queratosis benignas de los rebordes alveolares, que son típicas en esos pacientes que no presentan, por ejemplo, ningún tipo de prótesis, normalmente lo que podemos presentar es que hay hiperqueratosis, hay hipergranulosis y también hay presencia de crestas epiteliales cónicas que pueden llegar a presentar paraqueratina y pueden también presentar algún tipo de ulceración. Y esas lesiones reactivas que no son específicas presentan normalmente hiperqueratosis o paraqueratosis y también algo de acantosis con inflamación crónica. Los autores que hicieron esta clasificación intentaron hacerla para poder diferenciar de mejor forma estas lesiones, porque normalmente metíamos todo dentro de un término que se denominaba hiperqueratosis friccional. Pero el término ya no es tan correcto, sino que ahora esta clasificación es como para comprender un poco mejor el origen de cada lesión. Entonces hay lesiones fricciones crónicas o facticias que son producidas por mordeduras, queratosis benigna de los rebordes alveolares, que es lo que también se conocía antes también como hiperqueratosis friccional, o lesiones reactivas no específicas, es decir, aquellas que no sabemos de dónde se originan específicamente, ¿no? Entonces, en el caso de las que son fricciones crónicas o facticias, fíjense que se puede identificar una hiperqueratosis, puede haber presencia de todos esos queratinocitos que comentan, que están edematizados, a diferencia, por ejemplo, de las queratosis benignas de los rebordes alveolares, que puede haber un poco de acantosis, pero tienen unas características particulares y ahí así las han intentado diferenciar, digamos, para tener un mejor diagnóstico, ¿no? Hay otras lesiones también en el tejido epitelial que se denominan, por ejemplo, hiperqueratosis por tabaco. Estas son lesiones que se producen en los pacientes que usan tabaco como tal y el tabaco en todas sus variantes, ¿no? Pueden llegar a producir estas lesiones, sobre todo los que se usan de forma tópica. ¿Qué pasa? El uso de tabaco oral, por ejemplo, y en Venezuela también se usa mucho una mezcla que se denomina chimó, que es una mezcla que tiene un poco de tabaco con alquitrán y algunas otras sustancias. Puede llegar a producir cambios clínicos en la zona donde se coloca. Esto también puede producirse, por ejemplo, en los pacientes que muerden tabaco o la hoja de tabaco. Eso también se presenta en otros países. Y normalmente lo que se produce entonces es lo que se denomina en inglés snuff deeper lesions,
que simplemente es esta lesión que pueden identificar justamente en fondo de vestíbulo y que se encuentra justamente asociada a esa zona debajo del labio inferior. Y lo que ocurre aquí simplemente es que hay un exceso de queratina, ¿verdad?, que se va a presentar en esa zona y que va a presentarse allí debido al uso del tabaco. Hay reportes que indican que estas lesiones se pueden resolver solas si el paciente, por ejemplo, deja o suspende el uso del tabaco. Y a nivel de la histopatología, son lesiones que pueden llegar a presentar para u ortoqueratina, pero lo importante es que son lesiones que no deben tener ningún cambio displásico. Esta displasia epitelial, si la llegamos a identificar en estas lesiones, quizás estemos ante una leucoplasia más que una hiperkeratosis por tabaco. En estos casos podemos presentar entonces características histopatológicas interesantes. Puede haber presencia de hiper u ortoqueratosis, que son estas capas exacerbadas de queratina. Puede haber presencia de acantosis, que es ese crecimiento a expensas de la capa del estrato espinoso, de las células epiteliales. Puede haber, por ejemplo, células del estrato superficial de apariencia vacuoladas. No debe haber displasia epitelial. Puede haber hipercromatismo. Además, otra cosa que podemos encontrar es que hay presencia de tejido amiloide en el tejido conectivo, pero tiene que haber ausencia de inflamación. Ya sabemos entonces que estas características histopatológicas nos permiten entonces diferenciar a este tipo de lesiones con lesiones leucoplásicas. Si hay presencia de displasia, como lo dije y reitero, tiene que ser catalogada esta condición como una condición potencialmente maligna. Dentro de esos cambios también que suelen presentarse en el epitelio, que podemos encontrar en consulta, son, por ejemplo, las melanosis del fumador. Estas lesiones también son benignas, son reactivas y que se producen simplemente por un incremento en la pigmentación de la mucosa bucal debido al uso excesivo de cigarrillo y todas sus variantes. Aquí lo que ocurre simplemente es una sobreproducción de melanina debido a los productos tóxicos del tabaco. Normalmente estas lesiones la pueden presentar entre el 21% y el 30% casi de todos los pacientes que consumen este tipo de material o de sustancia, ¿no? Normalmente lo que identificamos es que vamos a observar una lesión donde el paciente va a presentar esta lesión macular, que puede tener ligero cambio de relieve en algunos casos, y que al microscopio lo que identificamos es un epitelio que es plano estratificado, queratinizado, con presencia de melanina en la capa basal, como podemos identificar este pigmento parduzco aquí, y además hay ligera acantosis, que es ese crecimiento a expensas del estrato espinoso. Aquí lo podemos ver a mayor aumento, fíjense. Entonces se ve muy interesante porque se identifica el epitelio que está un poco elongado y se puede observar entonces el acúmulo de melanina a nivel de la capa basal. Otra de las condiciones también que podemos ver en pacientes que consumen tabaco y que es muy interesante en consulta es la lengua pilosa. Es una condición también que es benigna, también es un poco reactiva y es adquirida. Y puede presentarse que en el dorso de la lengua hay presencia de papilas filiformes elongadas. Estas papilas se identifican así porque están totalmente hipertróficas y están completamente llenas de queratina, es decir, hay una sobreproducción de queratina. Esa es una condición asintomática, sin embargo, esto se da gracias al consumo excesivo, por ejemplo, de tabaco y de alcohol, y en algunos pacientes que tienden a tener la costumbre de realizar enjuagues de peróxido de hidrógeno. ¿Qué es lo que ocurre? Simplemente la papila lo que hace es responder ante un trauma. Y esa respuesta al trauma, bueno, simplemente lo que trae como consecuencia es esa hipertrofia de esa papila como tal. No hay un aumento del número de papilas, es un aumento del tamaño de la papila. Y además, lógicamente, rodeada con una cantidad de queratina importante. Es una papila que va a estar completamente queratinizada, que da esa apariencia en la lengua de tener como aterciopelada, de tener como pelos, ¿no? Entonces, esta condición puede llegar a ser reversible en algunos casos. Por otra parte, la estomatitis nicotínica, aquí ya no hablamos de condiciones reactivas, sino hablamos ya de un desorden potencialmente maligno que se puede presentar en el paladar y que se puede extender incluso hasta el paladar blando. Comúnmente, este tipo de condiciones se presentan en individuos fumadores de tabaco y de cigarrillo, pero con una técnica distinta a la convencional. Estas condiciones no se suelen identificar, por ejemplo, en pacientes que consumen cigarrillo de forma convencional, sino en pacientes que consumen cigarrillo, por ejemplo,
de forma invertida, es decir, el paciente se invierte el tabaco y lo toma de esa manera. Esto se encuentra con mucha frecuencia en pacientes de género femenino. Por ejemplo, en el caso de Venezuela ocurre mucho en pacientes de zonas rurales, mujeres que, por ejemplo, lavan a mano, que fuman y que no quieren que, digamos, que la ropa que están lavando pueda oler mal. Entonces lo que hacen es invertir el tabaco y lógicamente entonces todos esos productos de combustión quedan dentro de la cavidad bucal. Este tipo de hábitos puede entonces causar alteraciones interesantes a nivel de la mucosa bucal, porque se van a identificar entonces estas placas blancas localizadas a nivel del paladar con presencia de cialodocitis, que simplemente es la dilatación de los ductos de las glándulas salivales menores del paladar. Entonces, este tipo de lesiones puede llegar a malignizar con presencia de carcinoma de células escamosas, que es de las lesiones más frecuentes asociadas a tabaco. Dentro de las lesiones también importantes a identificar y a mencionar como de origen epitelial, digamos, en la mucosa bucal, son las leucoplasias. Las leucoplasias son trastornos orales potencialmente malignos que, digamos, la Organización Mundial de la Salud en el 2017, en su última clasificación, pues las define como presentaciones clínicas que conllevan un riesgo de desarrollo de cáncer en la cavidad oral, ya sea como una lesión precursora clínicamente definible o en una mucosa clínicamente normal. Estas lesiones se pueden presentar, por ejemplo, en pacientes fumadores y no fumadores. Entonces, hay unas características interesantes con respecto a las leucoplasias. Las leucoplasias se pueden llegar a identificar entre el 1 y el 4% de los pacientes. Y es una placa blanca de riesgo cuestionable. ¿Por qué de riesgo cuestionable? Porque estas lesiones pueden llegar a presentar malignización. Y esto tiene que hacerse el diagnóstico siempre y cuando se haga la exclusión de otras condiciones similares que no conlleven un mayor riesgo de cáncer. Es decir, el diagnóstico de las leucoplasias en boca tiene que hacerse por exclusión. ¿Qué quiere decir exclusión? Que usted simplemente ve un paciente, identifica la lesión y posteriormente de haber identificado la lesión, tiene que entonces hacer una lista de diagnósticos diferenciales. Y de acuerdo a la lista de diagnósticos diferenciales, ir excluyendo. Y cuando ya concluya, simplemente entonces, después de haber excluido todas estas condiciones que son similares clínicamente, pues entonces puede considerar la posibilidad de que la leucoplasia sea un posible diagnóstico para su caso. Otra cosa importante es que estas lesiones tienen que realizarse con diagnósticos mixtos, es decir, hay hallazgos clínicos patológicos y son condiciones que tienen que ser diagnosticadas al microscopio. Ellas clínicamente se pueden ver de dos tipos, pueden ser homogéneas o no homogéneas. En el caso, por ejemplo, de las homogéneas, son lesiones que tienden a presentar un mismo color, son regulares, tienen bordes delimitados. Totalmente distinto a las no homogéneas. Las no homogéneas son lesiones moteadas, que no presentan, digamos, esa regularidad en la lesión y que lamentablemente en la mayoría de los casos hablamos de carcinoma de células escamosas en casi el 90% de los casos. Hay otras variantes como las leucoplasias verrucosas proliferativas, que son lesiones más frecuentes en mujeres y que se identifican como presentaciones múltiples en cavidad bucal de apariencia verrucosa que no están asociadas a BPH ni tampoco a tabaco. Estas lesiones tienden a malignizar lamentablemente casi en más del 80% de los casos y son condiciones muy frecuentes en el género femenino. Y hay una variante que se denomina leucoplasia proliferativa, que es una clasificación o un nuevo término que Villa y colaboradores en el 2018 quiso agregar dentro de las posibilidades de opción de clasificación de este tipo de lesiones. Y es que ellos sugieren que hay leucoplasias que pueden llegar a ser únicas, solitarias, y que además tienen un patrón que puede ser clásico, verrugoso o nodular, pero que a nivel, digamos, molecular tienen cambios importantes. Y esos cambios, por ejemplo, son cambios que en la mayoría de los casos son lesiones que tienden a malignizar en casi el 80% de los casos. Entonces ellos dicen que estas leucoplasias proliferativas malignizan casi en el 100%, a diferencia de las leucoplasias normales, que simplemente llegan a malignizar aproximadamente el 22% de los casos. Entonces ellos consideran que el término leucoplasia proliferativa es un término correcto para poder clasificar este tipo de lesión. Pero histopatológicamente, ¿qué hay en las leucoplasias?
Bueno, casi el 50% de las leucoplasias presentan displasia epitelial o pueden llegar a presentar en algunos casos carcinoma in situ o incluso un carcinoma invasivo. En este caso, estas lesiones tienen características interesantes porque hay que saber cómo hay presencia de displasia. Y recordemos este fragmento de epitelio de cavidad bucal. Y recordemos que el epitelio se divide en basal, espinoso, granuloso y córneo. Los cambios de la displasia son cambios citológicos y cambios arquitectónicos, es decir, cambios de la célula y cambios del epitelio como tal. Y esa displasia se divide en leve, moderado, severa y va a ser de acuerdo a el estrato que estamos estudiando. Por ejemplo, la displasia de tipo leve, vamos a hablar entonces de menos de 1/3 del epitelio o del fragmento epitelial. Entre 1/3 y 2/3 hablamos de displasia moderada. Y más del segundo tercio arriba hablamos entonces de displasia severa. Pero no hablamos del espesor total del epitelio, porque si habláramos del espesor total del epitelio, hablamos de un carcinoma in situ. Sin embargo, hay quienes dicen que la diferencia entre carcinoma in situ y espesor total del epitelio es prácticamente nula o casi que no existe. Pero bueno, estas son características que poco a poco se van intentando mejorar. Los criterios actuales para definir la displasia, hablamos de cambios arquitectónicos y cambios histológicos. Y hay unos autores, sobre todo que a partir del 2019 intentaron agregar otros criterios. Por ejemplo, los cambios arquitectónicos actuales son, por ejemplo, procesos epiteliales en forma de gota, incremento en el número de figuras mitóticas, presencia de perlas de queratina. Pero ahorita quieren ser más precisos porque la clasificación no es tan precisa y quieren intentar tener más precisión con respecto a eso. Por ejemplo, quieren que esos cambios arquitectónicos sean estudiados a menor aumento y a mayor aumento. Si usted, por ejemplo, a menor aumento identifica que el epitelio tiene una superficie papilar o verrucosa, a eso sería clasificado como la posibilidad de displasia. Si además también hay presencia de hiperkeratosis, hay atrofia epitelial, hay además esos procesos epiteliales en forma de gota. Si además también a mayor aumento usted identifica discohesión con pérdida de la polaridad y la pérdida de la estratificación celular, ahí también hablaríamos de displasia. En el caso, por ejemplo, de el epitelio en la porción más superficial, hablaríamos también de algunas figuras mitóticas, también hablamos de displasia. Es decir, si quieren hacer más específicas estas clasificaciones o estas características de displasia para que no haya como que tanta diferencia al momento de realizar el diagnóstico. Clínicamente, en boca, las leucoplasias son placas blanquecinas de bordes regulares o irregulares que pueden presentarse en mucosa bucal y que podemos identificarlas en pacientes fumadores o no fumadores. Son lesiones bastante interesantes que tienen un comportamiento también un poco ambiguo y es necesario comprender un poco su comportamiento, sus características clínicas e histopatológicas porque digamos que pueden llegar a ser precursoras de neoplasias malignas en la cavidad bucal. Se caracterizan simplemente por tener un epitelio, que fíjense, un fragmento epitelial, aquí con presencia de una abundante capa de queratina, y fíjense cómo a mayor aumento podemos identificar que ese proceso epitelial sí tiene una apariencia gotosa, con presencia de pleomorfismo, hay una desorganización del fragmento epitelial entre lo que sería el primer tercio, casi el segundo tercio de este fragmento epitelial. Entonces, en este caso, estaríamos quizás ante la posibilidad de una displasia moderada principalmente. Por ejemplo, acá, fíjense, ese epitelio es un epitelio que presenta una superficie verrucosa y esa apariencia verrucosa pues es la que es típica también en estas lesiones blanquecinas de la cavidad bucal. O hay desorganización, por ejemplo, de esas células epiteliales a nivel de lo que sería la capa basal. Entonces, todas estas características nos ayudan un poco a comprender las características, digamos, histopatológicas y entender por qué clínicamente las lesiones se identifican así y compararlas lógicamente con la parte histopatológica. Porque hay que ir de lo micro a lo macro, ¿no? Y eso nos ayuda bastante. Se pueden observar esos procesos epiteliales gotosos en forma de gota invertida con displasia en todos los estratos basales. En todos los estratos basales, espinoso,
granuloso y córneo. Fíjense aquí cómo esta célula está completamente desorganizada, también se encuentra completamente desorganizada en esta zona, y todas estas células epiteliales se encuentran completamente desorganizadas. Esto es típico de lesiones displásicas que podemos encontrar dentro de la cavidad bucal y que lamentablemente están a muy poco de poder malignizarse principalmente. Otra lesión que también es interesante es la hiperplasia verrucosa. La hiperplasia verrucosa es una lesión también considerada como un desorden potencialmente maligno que presenta principalmente cambios arquitectónicos, pero no tanto a nivel de sus células, con presencia, por ejemplo, de papilomatosis, y además algo importante es que hay aspectos similares de lo que sería el carcinoma verrucoso, y una diferencia, por ejemplo, es que no tiene como un patrón infiltrante, a diferencia del carcinoma de células escamosas. La hiperplasia verrucosa se caracteriza porque hay hiperplasia de ese epitelio que tiene ese patrón papilar, ¿no? Que da la apariencia como una lesión asociada a BPH, pero aquí no tenemos nada que ver con la infección por papiloma humano. Y simplemente es hiperplasia de ese epitelio que está en respuesta a algo, tabaco, etcétera. Entonces, aquí la diferencia entre una lesión, digamos, en que sea un desorden potencialmente maligno y la posibilidad de un carcinoma de células escamosas o un carcinoma en patrón verrucoso es la posibilidad de quizás invasión al tejido conectivo. Fíjense, esta lesión es bien interesante, se presenta aquí en paladar blando, la lesión de apariencia ligeramente blanquecina, y esto patológicamente la podemos identificar a menor aumento con un patrón completamente papilomatoso, con presencia de una capa de queratina bastante prominente. Y noten como, bueno, si hay algunas células con pleomorfismo, con mitosis. Esto es típico, por ejemplo, en este tipo de lesiones. Entonces, la no invasión al tejido conectivo es la que pudiera hacer la diferencia con respecto a la posibilidad de un diagnóstico de un carcinoma verrucoso. Y por último, vamos a hablar de las lesiones neoplásicas malignas en cavidad bucal, en este caso el carcinoma de células escamosas. El carcinoma de células escamosas es la neoplasia epitelial más frecuente de la mucosa bucal, que se presenta con diferenciación escamosa. Puede llegar a presentar múltiples variantes histopatológicas, puede ser, por ejemplo, basaloide, puede ser cuniculatum, puede ser de diferentes patrones, pero el más frecuente es el escamoso. Los hombres, al parecer, según la epidemiología, son más afectados que las mujeres y no presentan síntomas específicos. El factor más común para este tipo de lesiones es el tabaco y el alcohol. El tabaco es un iniciador y el alcohol es un potencializador de estas lesiones. La presencia de BPH en estos carcinomas de cavidad bucal aún no está clara, pero sin embargo se cree que puede tener un factor de asociación. Clínicamente, digamos que no es específico la característica clínica de un carcinoma de células escamosas en boca. Pueden ser lesiones tumorales con placas o zonas eritroleucoplásicas, pueden ser úlceras que no cicatrizan en más de 15 días, como por ejemplo también esta que estamos identificando acá, lesiones ya de apariencia más papilomatosas o papilares, o pequeñas lesiones erosivas en el borde lateral de lengua. Digamos que son lesiones que finalmente pueden llegar a presentar distintas características clínicas, pero que todas estas pueden llegar a conllevan a un mismo diagnóstico, ¿no? Un carcinoma de células escamosas. En la histopatología son lesiones que histopatológicamente presentan abundante pleomorfismo, mitosis, aberrantes, infiltración de ese epitelio al tejido conectivo, y además vamos a identificar entonces islas epiteliales que están en el conectivo lógicamente invadiendo con presencia de pleomorfismo. Las células pierden esa cohesividad, ese carácter de trabajar de forma estructural, de manera completa, y entonces empiezan a trabajar de manera individual. Eso es típico de este tipo de lesiones. Son lesiones que además van a presentar pleomorfismo celular y nuclear, y además van a presentar mitosis. Fíjense acá, podemos identificar esta pequeña mitosis, bueno, no es tan pequeña realmente, pero esta mitosis o esta que podemos observar aquí. O podemos identificar células que están un poco más grandes que su citoplasma, que el núcleo, perdón, es más grande que el citoplasma, y recordemos que debe haber una relación entre el núcleo y el citoplasma de 1 a 1. Si identificamos el núcleo más grande que el citoplasma, pues estamos ante una situación que no debería presentarse.
Esta imagen es sumamente interesante porque, fíjense, identificamos acá un epitelio que pareciera tener unas características normales y que luego entonces, con el pasar así del ojo al microscopio, identificamos que ese epitelio empieza a invadir este hiperplástico y pareciera que invadiera. Esto puede que no esté muy claro, ¿no? A menos que haya displasia, pero aquí está totalmente claro que hay presencia de perlas de queratina, invasión, casi completamente la invasión hasta la capa muscular. Entonces, esto es típico del carcinoma de células escamosas y la neoplasia, digamos, maligna, más frecuente de la cavidad bucal, que lamentablemente, pues, digamos que está entre la quinta o décima enfermedad maligna más frecuente del cuerpo humano. Por lo menos en las estadísticas de Venezuela, el carcinoma de células escamosas, que las estadísticas aquí están, digamos que no están muy claras porque desde hace mucho tiempo no se hace, digamos que no hay un cuadro epidemiológico claro de estas lesiones o de lesiones malignas de todo el tipo, pero el carcinoma de células escamosas, al menos en algunas estadísticas en Venezuela, pareciera ser más frecuente, por ejemplo, que algún tipo de lesión maligna como, por ejemplo, cáncer, por ejemplo, ahorita no recuerdo, el nombre se me olvidó en este momento, pero no de cuello uterino, sino ahorita no recuerdo la palabra, perdón, pero es una condición bastante frecuente. Y según Globocan, que lo han analizado durante el 2020 y 2021, Globocan comenta que la frecuencia, por ejemplo, del carcinoma de células escamosas, al menos en el género masculino, a nivel mundial, es bastante elevada, o sea, está entre las 10 enfermedades más frecuentes. Entonces, la verdad es que es una condición de la cual tenemos que hablar, es una condición que existe y que comenta la Fundación para el Cáncer de la Cavidad Bucal, que es una fundación de Oral Cancer Foundation en Estados Unidos, comentan que es una neoplasia huérfana, porque lamentablemente muy poca gente habla de cáncer bucal, muy poca gente sabe que existe y bueno, casi siempre no se hace el diagnóstico correcto de carcinoma de células escamosas en cavidad bucal. Entonces, bueno, es importante recordar esto y es uno de los mensajes que quiero traer. Como conclusiones y recomendaciones, pues quiero comentar que las lesiones que parten del epitelio que reviste la cavidad bucal pueden llegar a ser de las más comunes que se pueden identificar en la consulta de patología y medicina bucal, incluso en la consulta odontológica. Y es importante por esto conocer los patrones histológicos normales para comprender entonces esos cambios histopatológicos no normales que puedan identificarse no solamente clínicamente, sino también entender un poco la clínica y la microscopía, es decir, poder relacionar lo microscópico con lo macroscópico. Esto nos va a poder entonces ayudar en diferentes aspectos, nos va a poder ayudar a diagnosticar a tiempo las lesiones benignas o malignas y también a dar diagnósticos precisos de todas estas condiciones y aquellas también que presentan un potencial de malignización en la mucosa bucal y algunas otras que lamentablemente ya han malignizado. Me despido de verdad agradeciendo, espero haber estado en el tiempo, agradeciendo pues la invitación a este congreso, bastante agradecida. Aquí les dejo mi Instagram, @patología y medicina bucal. Aquí intento siempre agregar contenido educativo en el área de patología y medicina bucal. Muy agradecida con los organizadores del evento, con el doctor Cedillo, que me contactó para poder hablar en este día. Así que bueno, espero que si tengan alguna duda podamos discutirla y bueno, espero sus comentarios y preguntas. Muy bien, doctora. Muchas gracias por tan valiosa información y por su ponencia. Y pues recuerden, pues si tienen algunas dudas, pues puedan ponerlas en el chat. Hasta ahora pues he visto unas cuantas. Por ejemplo, ¿dónde está? Doctora, ¿hay alguna de estas lesiones que sean completamente genéticas o que se den desde el nacimiento de la persona? O si no, o sea, si tienen algún componente genético. Bueno, es una muy buena pregunta, porque normalmente son lesiones de las que hablé, digamos que no. Pero fíjate que hay algunas patologías, algunos síndromes que pueden presentarse, que lógicamente son asociados a alteraciones genéticas en los pacientes, que pueden llegar a presentar carcinoma de células escamosas en cavidad bucal. Son escasos, pero sí se pueden presentar. Por ejemplo, hay pacientes pediátricos
que pueden cursar, por ejemplo, con carcinoma de células escamosas, pacientes muy pequeños. Tengo un caso ahorita de un niño de 7 años. Todavía a él no se le ha hecho algún patrón genético, pero hay casos, por ejemplo, de pacientes con genoderma pigmentado, que son lesiones también que presentan múltiples pigmentaciones a nivel de piel y que pueden cursar con carcinoma de células escamosas en boca. Infrecuentes, pero sí hay. Normalmente, en su mayoría, son lesiones que, digamos, van haciendo como adquiridas con el tiempo, ya sea por uso de tabaco, uso de alcohol o algunas otras sustancias. Es importante recordar que el tabaco no solamente es cigarro. Pueden ser, por ejemplo, todo tabaco, o sea, toda variante de tabaco puede llegar a producir ese tipo de condiciones. Muy bien, doctora. Otra pregunta que hacen es que si hay otros microorganismos relacionados a estas lesiones además del VPH. Normalmente, a nivel del carcinoma de células escamosas, el VPH es el que se encuentra, digamos, que más relacionado. Hay otras condiciones virales que que cursan con patologías malignas, pero normalmente son de otro origen. Por ejemplo, el virus del Epstein-Barr, que es el que da normalmente la mononucleosis, está asociado, por ejemplo, con desórdenes linfoproliferativos. El virus humanos tipo 8 está asociado, por ejemplo, con lesiones, digamos, más de tipo en pacientes VIH positivos, específicamente como el sarcoma de Kaposi. Pero normalmente para carcinoma de células escamosas, lo que se ha estudiado es que el VPH es quien está más relacionado porque el VPH es epiteliotrópico específicamente, ¿no? Muy bien, doctora. Me parece que esas fueron las preguntas que tienen en este momento. Le recuerdo que fue un honor tenerla aquí con nosotros y esperamos que pueda participar pues, en próximas pláticas con nosotros. No, el honor es mío, de verdad. Muchísimas gracias. Muy agradecida por que hayan pensado en mí y bueno, estoy a la orden para lo que ustedes necesiten. Muy bien, muchas gracias, doctora, y hasta pronto. Hasta pronto.